Bueno, la descentralización en el país es un tema que continúa pendiente. Ante esto, líderes de 7 organizaciones regionalistas presentaron una carta abierta dirigida a la presidenta Bachelet para dar urgencia a las llamadas reformas de empoderamiento regional en la agenda legislativa. Queremos conocer más detalles de esta petición y para eso estamos con el senador Alejandro Guiller, presidente de la bancada regionalista de la Cámara Alta. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Claro, la única precisión nomás, hola, es que es primo inter pares. Perfecto. Porque ahí no elegimos nosotros. Pero bueno, acoge Senador, el desafío. Cuando se hace el anuncio, hablando ya de lleno de descentralización, de las propuestas hechas por este comité presidencial, hubo ahí, yo me acuerdo, ciertos acuerdos transversales, había bastante expectativas con respecto a lo que pudiese suceder. Pero uno entiende que esta carta o estos llamados de atención nos están queriendo decir que al parecer el tema de las regiones ha ido quedando un poco de lado, no se ha puesto el foco ahí, no se están cumpliendo los compromisos por parte del gobierno. Es decir, yo creo que en Chile todavía no se entiende lo que es la centralización y la descentralización. Por ejemplo, cuando se discute la reforma tributaria, yo propuse los impuestos regionales, no aumentar el total de los impuestos que se pagaban, sino modificar la estructura tributaria de manera que hubiera impuestos regionales con la riqueza que generan las regiones y que quedara para la reinversión y reconversión productiva de las regiones. Me dijeron que no era el momento, que íbamos a discutir después el tema de la descentralización. Pero ¿cómo? Si para que haya descentralización hay que descentralizar la estructura tributaria. No hubo caso que entendieran, no hubo caso, se aprobó en el fondo una estructura tributaria donde el centro político decide cómo se gasta y se distribuye los recursos públicos en todo el país. Reforma electoral. Esto es para potenciar a las regiones, pero resulta que las regiones extremas quedaron peor que antes, porque con esto quedaron debilitadas en 2 parlamentarios, 2 senadores, otras suben a 3, otras suben a 5. ¿Cuáles suben a 5? La de la zona central. Eso no es descentralizar. Después vino la reforma educacional. Tampoco se ha hecho mención alguna a las diversidades étnicas, históricas, económicas, geográficas, físicas, morfológicas de las distintas zonas de Chile, donde hay una impronta educacional que tienen matices muy distintos, pero tampoco está en la discusión. Entonces, en ninguna reforma que se está haciendo está presente la descentralización. Entonces, se va a un acto donde todos llegan porque es de buen tenor decir estoy por la descentralización, pero en el fondo no se cree en la descentralización. Ahora, cuando este fue un compromiso y un énfasis bien fuerte también, de campaña además, ¿por qué cree usted que no se ha puesto la atención respecto a esto que, como también usted lo planteaba, al momento de darse a conocer generaba un apoyo transversal, el compromiso del gobierno, y al momento de nos damos cuenta que no están así? Recuerda usted, por ejemplo, lo que se había hablado con la elección de los intendentes, que al parecer ahora tampoco estaría con todo el apoyo que en algún momento se anunció con respecto a esto, que para muchos era una muy buena medida también de descentralización. Bueno, de hecho, se habló de intendentes elegidos. Exacto. Que iban a ser los verdaderos gobiernos regionales, responsables del plan de desarrollo de cada región. Y de repente aparece el gobernador regional, representante del presidente. Se acabó el intendente elegido, porque ¿para qué lo vamos a elegir si hay un gobernador que va a administrar las platas públicas? El intendente no va a tener recursos propios, entonces ¿de qué estamos hablando? Y eso es el mal de Chile. ¿Por qué hoy día estamos discutiendo en Chile de corrupción? Digámoslo abiertamente, de malas prácticas. Porque el poder se centraliza en Santiago y entre unos pocos. La cocina chica, ahí se cortan los negocios, ahí se corta la política, ahí se corta todo. ¿Y qué es lo que lleva a esa centralización? Oscurantismo, falta de transparencia. Cuando estalla un problema, en vez de querer limpiarlo, tratan de taparlo. Si esto fuese un país descentralizado, eso sería imposible de hacer. O sea, es una garantía para la transparencia y una condición para de verdad superar lo que está pasando hoy día en Chile con el poder y el dinero, es tener una estructura descentralizada, transparente, fiscalizada, con participación ciudadana. Ahora, esta carta que van a presentar, ¿quiere decir que hay una cierta decepción, que hay poca expectativa con respecto a lo que pueda pasar? ¿O cree usted que todavía puede existir la posibilidad de que el gobierno escuche o finalmente sostenga el compromiso de lo que ya se había acordado durante esta comisión presidencial de avanzar en esta materia? Mira, nosotros tenemos fe en que lo que se trabajó con participación en todas las regiones de Chile es un producto del país. Son unas pocas proyectos que sale es la propuesta a la presidenta sobre materia de descentralización. Y efectivamente todos los últimos acontecimientos están generando una pérdida de la agenda reformadora del gobierno de la presidenta Bachelet y por otro lado temas de reformas muy profundas como la descentralización que en el fondo implica repartir el poder y por lo tanto muchos
de distintos sectores. Estos transversales tienen miedo de eso de descentralizar el poder, no les gusta regiones empoderadas, porque están acostumbrados a funcionar con el centro controlándolo todo. Evidentemente que se pierde y se ha extraviado la agenda reformadora, la descentralización. ¿Se ha extraviado por la situación que se está viviendo en este momento? Yo creo que se agudiza, porque a la medida que está débil la presidenta, que está débil el Congreso, la agenda de reforma se va debilitando y se va desperfilando. Y esa es una gran preocupación que tenemos. Entonces queremos recuperar la iniciativa como parte del saneamiento del país, porque el país lo que necesita son reformas muy profundas y no estos comités que se forman en el Congreso. Una comisión más aprobaron el otro día, el miércoles, yo manifesté mi escepticismo, pero resulta que se pusieron de acuerdo los partidos políticos para formar la comisión que iba a redactar las reformas y dejaron fuera a los independientes. ¿Por qué? Porque ahí dijeron que se alteraban las cuotas de poder relativo. Pero ¿cómo? Van a hacer una reforma, el Congreso, nuevas leyes para transparentar, abrir, despejar, pero no, que cada partido defiende su cuota. Y además para muchos también esa propia comisión era una comisión que le estaba quitando piso a la que justamente había nombrado la presidenta, porque finalmente se suponía que esto iba a entregar conclusiones generales con respecto a cómo avanzar. Que por lo demás se despifriló sola, porque la nombraron y lo primero que hizo el presidente, el profesor Engels, fue decir una barbaridad, que los parlamentarios se fijaban el sueldo. Está en la Constitución y es equivalente a lo que gana un ministro. Y se aprueba en el presupuesto nacional para el sector público. O sea, si el presidente de la comisión que nos va a decir cómo mejorar no tiene peregrina idea de cómo funciona la institucionalidad chilena, ¿a dónde va a llegar eso? Y nosotros, yo por lo menos soy partidario de convocar, si no es el presidente de la República, que sea el presidente del Senado, que se convoque un diálogo de las instituciones. ¿Qué está pensando el Poder Judicial sobre esto? ¿Qué está pensando la Fuerza Armada, los empresarios, los partidos políticos, los gremios, los colegios profesionales, las universidades? Sacar de todos los chilenos, decir, bueno, este es el pacto, estas son las reformas que hacer y por lo tanto se traducen en proyectos y el Congreso, mandatado por un pronunciamiento ciudadano en un diálogo sustentable, creíble y abierto, puede aprobar esas reformas. Pero esto de formar que el comité que va a hacer los proyectos, este grupo de personalidades que fueron nombrados a dedo, van a tener autonomía. ¿No lo que pueden hacer ellos? Por caso, pues si no va por ahí el problema. Si el problema en Chile no es que no hayan leyes, es que no se respetan las leyes. Tenemos proliferación de proyectos e iniciativas legales, pero eso no se respeta ninguna. ¿Qué sacan con aumentar más leyes? Este es un país que no se respetan las formas, no se respetan los marcos normativos, de donde lo único que interesa es más poder, más dinero, más poder a cualquier ancha. O sea, se ha perdido la ética, se ha perdido la moral. Es un país que ya perdió la brújula. Cada uno quiere más poder, más dinero, sin importar cómo. Entonces se saltan las normas. Entonces, ¿qué sacas con más normas? Empecemos por respetar las que hay. Senador, y a su parecer, ¿qué tan profunda es la crisis? Porque hay muchos análisis con respecto a eso. Algunos dicen, bueno, esta no es una situación tan compleja, tienen más bien ciertas creencias que se puede salir de esto, y para otros no. Esto significa cambios profundos. Hay una pérdida del alma. Cardenal Silva Enrique hablaba del alma de Chile, ¿no? Él hablaba, está herida la fe pública, está herido los sentimientos de identidad nacional, está herido la dignidad de la gente. Hablaba del mal de Chile al año 80. ¿Qué no está pasando ahora? La fe pública. Se cayó la fe pública, no confían en sus autoridades. Por consiguiente, la ciudadanía quiere recuperar parte de su soberanía para poder replantear esto, porque siente que esto escapó de su control. Y por consiguiente, esto de andar pensando que cúpulas van a resolver esto, no, tiene que ser un diálogo sincero y abierto, pero nacional, que sea un imperativo para el gobierno y para el Congreso aprobar. Y en eso la política del caiga quien caiga es válida, pensando en transformaciones profundas. Muchos dicen que aquí tiene que investigarse independiente de quienes pudiesen estar involucrados. Mira, a la falta de credibilidad de las personas en las instituciones políticas, esencialmente, se está sumando ahora una peligrosa confrontación entre las instituciones y una crisis de competencia de instituciones, pues se están desafiando unas con otras, como instituciones. Por ejemplo, los fiscales, la Fiscalía y el Servicio de Impuesto Interno. La Fiscalía y el Impuesto Interno parece que le pusieron freno de mano, no sé de dónde. El Tribunal Constitucional, perdonen que les diga, el Tribunal Constitucional en Europa, en Francia, estos países, está integrado por los mejores académicos que le dan garantía a todo el mundo de probidad y de brillantez intelectual. En Chile es un comité de cuoteos de partidos políticos. Para dar un ejemplo, porque se podría repetir con lo otro, primero, la mayoría no son especialistas en la materia que tienen que abordar, derecho constitucional. Segundo, incluso hay algunos que han sido parlamentarios, que negociaron platas con Penta
y están decidiendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una materia tan grave como lo que está pasando en los tribunales. Y en ese caso sí o sí se debería inhabilitar... Pero es que se debe inhabilitar casi el tribunal completo. Entonces el país ve que cada día es peor, cada día sale una nueva arista, y siempre creyendo que lo pueden tapar. Si esto no se va a tapar ya, se abrió, felizmente. Y hay que dejar que salga, porque además es injusto con lo que se portan bien. Yo estoy seguro que la mayoría, por ejemplo, de los parlamentarios, de los jueces, de los fiscales, gente proba. Pero resulta que ahora se está instaurando esta imagen pública de que todo da lo mismo. Hay gente que ha cometido errores. Hay gente que por ignorancia, por inexperiencia, todo lo que tú quieras. Pero hay que separar, ¿cierto?, entre el que cometió dolo, del que cometió falta, del que no tuvo experiencia, el que lo hicieron leso, el que pecó ingenuo. Y una vez que tú despejas, puedes resolver el problema. Pero si no lo despejas y se tapa, primero, la gente no va a tener mucha claridad ni confianza en que las soluciones van a ser apropiadas. Y segundo, va a haber tendencia a ponerse de acuerdo antes, parcialmente, y no ir a los problemas de fondo. Por eso que lo que nosotros propusimos hoy día es ir hacia la descentralización del poder. Si en el fondo eso es la descentralización. Que no haya nadie que tenga tanto poder, que no esté todo en unas pocas manzanas en Santiago de Chile y que lo manejan ciertas cocinas políticas estrechas donde concurren los grandes empresarios, unos cuantos políticos, uno que otro, no sé, personaje de la vida nacional, prominente. Senador, y en ese sentido, a partir de lo que usted está planteando, esta nueva arista que surge en el caso Cabal, y se lo pregunto particularmente a usted porque usted fue bien crítico al momento que se destapa esta crisis, sobre todo con el rol que tuvo el hijo de la presidenta. Usted señaló que él, entiendo una cuña como algo como si tuviese amor por su madre debiera haber dado un paso al costado, y también bien crítico de la forma en que el gobierno manejó este tema. ¿Usted cree que este nuevo antecedente, este segundo contrato, complica aún más el gobierno? Mira, yo en realidad más que crítico aplico el sentido común, nada más. Si hay una situación que está dañando a la presidenta de la República por un familiar, ¿qué es lo que hay que hacer? Separar al familiar de las funciones públicas para que responda en lo privado de lo que hizo o no hizo. Y eso deja de ser un problema de la moneda. Pero se demoraron tanto que se dio señales tardías y erradas y débiles. Entonces sigue explotando el caso y no se termina de destetar el hijo de la presidenta de la República. Entonces resulta que al final se termina cubriendo como si el gobierno o la propia presidenta tuviera algo que ver. Hasta ahora no hay ninguna prueba de que la presidenta supiera o estuviera involucrada. Pero cada día se van descubriendo nuevas aristas y se ve que el problema era más enredoso todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Se crea el manto de que todos son culpables, que todos están en lo mismo. Y no es cierto, porque entonces va a llegar un rato que tú no puedes confiar en nadie. Senador, y en ese sentido, hace pocos instantes justamente se le preguntó al vocero de gobierno con respecto a esto, y hemos escuchado para muchos una respuesta un tanto estándar, que es: dejemos que las instituciones funcionen. ¿Basta con eso? ¿Basta con que el gobierno se concentre exclusivamente en constantemente señalar que basta con que las instituciones funcionen cuando vamos enterándonos de nuevos antecedentes? Usted sabe también lo que está pasando con SQM, está la atención puesta ahí. No, yo creo que aquí lo que se necesita es liderazgo político. El presidente de la República, en un momento de crisis del país, tiene que salir y representarnos a todos. Y si tiene puntos débiles, reconocerlo abiertamente a esta altura y decir: mire, hemos cometido tantos errores, hemos tenido estas debilidades, pero vamos a salir adelante, tenemos que hacerlo y este es el camino. ¿Y por qué cree que no se ha hecho hasta ahora eso? Porque en Chile siempre tratamos de, como dicen, bajarle el perfil a los problemas. También en lo íntimo, en lo personal, que el problema no se note, tapémoslo. No, hay que encararlos. Pero cuando todo está diciendo que esa opción de bajarle el perfil no está generando obviamente los resultados que se esperan, porque la crisis va creciendo. Yo creo que hay que tomar el liderazgo político y hoy día hay que reconocer, primero darse cuenta realmente de lo que está pasando, que es positivo, ojo. Yo creo que lo que está pasando en Chile no es negativo, por fin se está destapando todo. Los fiscales están investigando, los jueces han dado señales de rigor, pero tenemos servicio de impuesto interno con freno de mano, tenemos el Tribunal Constitucional, que es una cosa impresentable. Entonces, ¿cómo va a creer la gente? No hay manera de creer. Entonces, lo que la presidenta tiene que hacer es pues, sobreponerse a su situación tan dura y difícil y dejar efectivamente que la justicia investigue eso. Pero no haciéndose un poco de soslayo, sino asumir abierto y directamente decir: esto está mal, por esto y por esto nunca más. Terminar de quitar el piso ahora es terriblemente doloroso y si estuviera en eso mismo estaría destrozado. ¿Qué quiere que le diga? Una situación parecida. Pero sé que es difícil, pero la verdad es que el país está entrando en una crisis institucional, porque ya las instituciones están entrando en conflictos de competencia, porque cada día que parece hay alguien más que toma una decisión equivocada y esta cuestión hay que ponerle un coto, pero
que al país le quede claro que un coto es decir, se investiga, se aclara, se debate y se resuelve. Pero Perfecto. Pensar que se va a resolver tapando, profundamente equivocado. Senador Guille, le queremos agradecer muchísimo estar junto a nosotros y abordar también parte de los temas que están en la contingencia por estos días. Que esté muy bien, muchas gracias. Nos vamos a